mortalidad. Y también es importante, y es que antes de hacerle la esplenectomía hay que vacunarlo contra gérmenes que sean encapsulados. Ahora también se puede usar el rituximab, un anticuerpo monoclonal anti-CD20. Sin embargo, esto va a requerir que vigilemos problemas inmunológicos agudos, ocasionalmente pueden llegar a ser graves, y está contraindicado en hepatitis activa. También hay una respuesta duradera en aquellos pacientes que ya han sido esplenectomizados, mujeres menores a 40 años y también en 24 meses de tratamiento, pacientes que hayan tenido todo esto. Otro también es el micofenolato monfetilo, que es un inmunosupresor, cual es de última generación. Y bueno, esto ya sería como que el límite entre la segunda línea y la tercera, porque la tercera línea también son inmunosupresores. Y esto ya es más para pacientes adultos que ya sean refractarios, así que no tiene mucho que ver. Bueno, continuando con el tema de púrpuras, vamos a hablar acerca de la púrpura de Henoch-Schönlein. La epidemiología va a ser frecuente en niños de la edad de 3 a 5, teniendo una preferencia por la población de 5 a 10 años. Va a ser raro en menores a 2 años y va a tener un predominio en la población de varones. Los factores de riesgo, la etiología va a ser desconocida. Sin embargo, en algunos casos va a darse debido a una afección antecesora. Va a ser frecuente cuando ha habido una previa infección por estreptococo beta hemolítico de grupo A, por Yersinia y por micoplasma. Va a ser raro en casos previos de infección por virus como Epstein-Barr, varicela, parvovirus y adenovirus. Y se va a dar también en casos de fármacos como la penicilina, ampicilina, eritromicina o quinina, que se van a utilizar para infecciones bacterianas. Por alimentos, en algunos casos también se ha descrito en la bibliografía que es debido a la exposición al frío prolongado o por picadura de insectos. La patogenia, lo principal va a ser que se va a encontrar depósitos inmunocomplejos mediados de inmunoglobulina A. Va a ser, como les expliqué previamente, es desconocido, pero hay teorías como la que les voy a explicar, que es la predisposición genética individual que va a actuar sobre los factores desencadenantes como las infecciones, lo cual va a generar una disfunción de linfocitos T, y esto va a generar un depósito de inmunocomplejos mediados por inmunoglobulina A, lo cual se va a depositar en la piel, el intestino y el glomérulo renal. Esto va a desencadenar una respuesta inflamatoria, lo cual va a conducir a una vasculitis leucocitósica clásica con necrosis de pequeños vasos sanguíneos, lo cual se va a expresar en algunos casos como púrpura, en otros se va a expresar como melena o una hemorragia gastrointestinal, o también se va a expresar como hematuria. Las principales manifestaciones clínicas, las que se ven a simple vista, van a ser las cutáneas. Como mi compañero les explicó previamente, la púrpura de Henoch-Schönlein va a ser caracterizada por una púrpura palpable, la cual va a tener bordes definidos y va a tener un aumento va a tener petequias y va a tener grandes equimosis. Va a estar precedido por exantema macropopular, eritematoso y en algunos casos urticario. Inicialmente puede acompañarse de edema, el cual se va a ubicar principalmente en el cuero cabelludo, cara, manos, pies y en algunos casos el escroto. Se va a localizar principalmente en zonas de declive, como van a ser rodillas, tobillos, en los miembros inferiores, en las nalgas y también en codos de los brazos, en la cara, orejas y espalda. Y se va a observar que va a ser de una forma simétrica. Las manifestaciones
se va a iniciar con edema y hemorragia debido a los inmunocomplejos, y esto va a generar una inflamación, lo cual va a desencadenar una vasculitis de la pared abdominal. Esto, un síntoma que nos va a venir el paciente y nos va a indicar va a ser la presencia de un dolor tipo cólico. Esto seguido, en algunas complicaciones, de una hemorragia masiva, de una invaginación intestinal, úlceras o perforaciones. En las manifestaciones clínicas articulares va a afectar a articulaciones grandes como la rodilla, los tobillos. Va a estar caracterizada por inflamación periarticular, lo cual va a ser dolorosa, delimitada, no va a generar una deformación y no va a tener eritema ni calor. Esto va a tener generalmente una resolución de 2 semanas. En el diagnóstico existen ya tratados los cuales nos indican criterios de clasificación, en lo cual principalmente va a estar la presencia de la púrpura seguido de uno o más de los siguientes signos o síntomas, cuál va a ser el dolor abdominal difuso, la artritis aguda, o en algunos casos artralgias, la afectación renal, que como les expliqué va a venir acompañada con hematuria y o proteinuria, y la biopsia mostrando los depósitos de inmunocomplejos de inmunoglobulina A. Como les indiqué, va a ser el diagnóstico por la presencia de la púrpura seguido de uno o más de los siguientes indicadores. En los exámenes complementarios se va a observar una leucocitosis, trombocitosis. En casos de hemorragia se va a observar anemia, una elevación del indicador de BSG, la alteración de perfil lipídico, creatina, urea. Los factores de coagulación se van a ver afectados, mostrando una caída del factor número 13 en casos de severidad, y en uroanálisis, en casos de hematuria, se va a observar la presencia de sangre y en proteinuria. En caso de una duda diagnóstica, se puede seguir a análisis como viene a ser el ANA, el anti-DNA, el ANCA, las inmunoglobulinas y la C3 y la C4. En caso de una infección, se va a realizar un hemocultivo, cultivo de faringe o de cultivo y rayos X de tórax. Lo principal que se buscaría en estos casos encontrar para el diagnóstico sería la presencia de inmunoglobulina A en las púrpuras, lo cual se va a observar en inmunofluorescencia. En caso de ya un diagnóstico, como les indiqué, que se va a dar por la presencia de una púrpura seguido de uno o más de estos signos, se va a catalogar como una enfermedad multisistémica, lo cual se va a realizar la confirmación mediante la biopsia de piel buscando la presencia de inmunoglobulina A. Se va a realizar exámenes de laboratorio, el examen general de orina, el hemograma completo y la creatinina, y una vez con estos resultados se va a encontrar que estamos en presencia de una púrpura de Henoch-Schönlein. En caso de ser asintomático, se va a poder dar AINES para reducir los síntomas. En caso de dolor abdominal persistente, artralgias y nefritis, se va a buscar el compromiso abdominal tomando rayos X de abdomen, tomografía abdominal, y en caso de existir compromiso abdominal se va a dar prednisona, 2 miligramos por kilo de peso por 3 días, o también se puede dar ciclofosfamida con una ciclosporina más esteroides. El control va a ser mensual durante 6 meses, buscando
la persistencia de proteinuria o hematuria, buscando también la función renal, analizando continuamente la creatina, la urea, por nefrología. El pronóstico va a ser una enfermedad generalmente delimitada y que va a tener una solución de 2 a 4 semanas, aunque en el 33% de los pacientes se ha observado que vuelven a tener síntomas, o sea, una recurrencia de síntomas entre el primero y el sexto, no, entre 1 a 6 episodios. Va a haber unos factores los cuales nos van a predisponer a un mal pronóstico, el cual haya existido el síndrome nefrótico-nefrítico, la disminución de la actividad del factor número 13, haya habido hipertensión, desarrollo de fallo renal, presencia de esclerosis glomerular, semilunas o afectación del tubo intersticial. Vamos a continuar con otro tipo de púrpura que va a ser trombótica, la púrpura trombótica trombocitopénica. Va a ser una enfermedad rara que va a tener una incidencia de 2 a 10 casos por millón de habitantes, va a tener un predominio en mujeres, va a presentarse entre la mitad de vida, entre el tercio y la cuarta década de vida, y va a ser rara entre de 70 años hacia adelante. La fisiopatología, en este caso, se va a dar por un déficit severo de la molécula ADAM-TS13, el cual se va a dar menor al 5% de la actividad. Esto puede ser de origen congénito o adquirido. Esto va a afectar la persistencia del factor de von Willebrand, lo cual va a disminuir la agregación plaquetaria espontánea. Esto va a formar trombos en la microcirculación, lo cual va a generar una obstrucción vascular, generando muerte eritrocitaria, generando fragmentos de eritrocitos, y esto va a verse reflejada en una anemia hemolítica microangiopática. La fibrinolisis va a estar deprimida y va a haber una menor síntesis de prostaglandina 12. Para los criterios diagnósticos se va a observar en esta tabla, se va a dividir en mayores y menores. En los criterios mayores se va a observar trombocitopenia, anemia hemolítica microangiopática, anemia y trombocitopenia sin otra explicación alternativa. Y en criterios menores se va a observar la alteración neurológica, la disfunción renal, y en algunos casos se va a verse asociada a la fiebre. No se puede observar bien, pero voy a continuar con la siguiente pregunta. Vamos a continuar con las púrpuras más raras, que vendría a ser la púrpura fulminante, la cual va a darse por una deficiencia congénita de la proteína COS. Va a tener un inicio neonatal. Eso quiere decir que se va a diagnosticar tempranamente en el neonato y se va a ver asociada a infecciones como el meningococo, neumococo y Haemophilus influenzae. Va a ser posinfecciosa. La fisiopatología va a darse debido a la deficiencia de la proteína C y la proteína S. Se va a dar una disfunción endotelial, lo cual va a ser inducida por endotoxinas y citoquinas. Esto va a generar microtrombosis y consumo de los factores de la coagulación. Esto se va a ver reflejado en hemorragias secundarias. La disfunción de la proteína C y S va a generar un estado de hipercoagulabilidad, hipercoagulabilidad. Esto va a evolucionar de manera grave, generando una necrosis tisular, en los peores casos amputaciones y insuficiencia multiorgánica. El tratamiento viene a ser catalogado en un tratamiento de urgencia.
va a ser la reposición de lo faltante de la proteína C. Esto mediante plasma fresco, congelado o concentrado recombinante. Se va a dar anticoagulación, en algunos casos enoxaparina o heparina de bajo peso molecular, antiplaquetarios como la aspirina en casos de que no haya una trombosis complicada, antibióticos que van a ser dirigidos en casos que haya una infección activa, y se va a dar un soporte vital. La otra púrpura vendría a ser la púrpura senil, que como lo indica su nombre va a ser predominante en la edad final de la vida, que vendría a ser mayores a los 60 años. Va a ser una afección cutánea benigna que se va a caracterizar por la presencia de equimosis espontáneas en antebrazos y en manos de forma predominante. La causa principalmente va a ser la fragilidad capilar y la atrofia del tejido conectivo, y esto va a ser dado principalmente por la edad. Los factores de riesgo van a ser edad mayor a 60 años, piel clara, exposición solar y el uso prolongado de corticoides, anticoagulantes, o en este caso se va a ver asociado también a AINES como la aspirina. La fisiopatología va a darse principalmente por la degeneración del colágeno y la elastina, lo cual se va a reflejado en una fragilidad cutánea y vascular. También se va a ver asociada a traumatismos mínimos, lo cual va a generar ruptura capilar y equimosis espontánea de difícil resolución en algunos casos, y también se va a dar por depósitos de muciderina, lo cual va a ser dado por una pigmentación residual marrón o amarillenta. La clínica principalmente se va a dar por equimosis irregulares secciones expuestas al sol, como se mencionó, principalmente en brazos, indoloras, sin inflamación ni infección, y la resolución va a ser lenta y va a dejar pigmentación residual. El tratamiento va a ser preventivo, va a ser evitar traumatismos en extremidades, uso de retinoles para mejorar la piel, la fotoprotección va a ser importante. En algunos casos, en alguna bibliografía, nos indican que el consumo de vitamina C o flavonoides va a ayudar a disminuir debido al fortalecimiento capilar. Y en algunos casos, con patologías concomitantes asociadas, se va a observar también que el uso de anticoagulantes y corticosteroides va a estar bien visto. Eso sería todo. En la púrpura de en lo que es los exámenes complementarios, se puso, ¿no?, que había una alteración del perfil hepático. Sin embargo, en el caso de los criterios de clasificación o diagnóstico, aparte de la púrpura, había no daño a nivel del tracto gastrointestinal, articulaciones y renal. Y no mencionaba nada acerca del hígado. Entonces, ¿por qué se da esta alteración del perfil hepático y qué tan frecuente es, ¿no?, que se dañe el hígado en esta patología? Al ser una patología sistémica, lo que se va a buscar para evaluar lo que se va a buscar para evaluar el nivel de compromiso va a ser evaluar los principales órganos. En sí, el examen de perfil hepático, urea y creatinina no va a ser un criterio diagnóstico, más sí un criterio pronóstico dado al compromiso generalizado, sistémico. No está dentro del criterio diagnóstico para el diagnóstico de la púrpura de Henoch-Schönlein. Más sí va a ser necesario para el pronóstico debido a la afección sistémica. Claro, como
qué los exámenes complementarios dice que hay alteración de perfil hepático? Sí, es que las bibliografías que revisé decían de que el perfil hepático era casi normal. Incluso la población en algunos casos más graves sí podría estar disminuido, sobre todo el factor 13, pero no señalaba mucho acerca del perfil hepático. Entonces de ahí era tanto mi duda. No hay mayor compromiso, no hay mayor compromiso. El compromiso es más en lo que está con los criterios de clasificación. Ahí. Nos ponen ahí alteración del perfil hepático, podría ser quizá teniendo en cuenta algunos medicamentos que se puedan usar, ¿no? Pero no por la enfermedad misma. Porque la enfermedad misma afecta, como ahí está mencionado, lo que más afecta es el piel en primer lugar, en segundo lugar el sistema gastrointestinal, ¿no? Y algo de las artritis, la afectación renal, inclusive la afectación renal, a veces es tardía, a veces los niños tienen el diagnóstico de púrpura, pero no se encuentra compromiso renal. Pero está recomendado hacer un seguimiento por lo menos 3 años monitoreando la función renal, porque puede después desarrollarse el compromiso renal. Entonces, eso es lo que básicamente compromete la púrpura de generación. ¿Hay otra pregunta por ahí? Con respecto al PPI, en algunos casos se puede dar la transfusión de estas plaquetas o no. La transfusión de plaquetas. Sí, sí se podría. Esto, sí. Bueno, como tal, este tratamiento que yo doy con la lista de cuadritos que les he mostrado es en niños, pero en sí cuando hay un déficit muy grande de en este caso las plaquetas, y ya después el paciente está ya en extremo riesgo de sangrar, se podría, pero también se recomendaría darle los corticoides, antes de la transfusión como tal. Pero sí es posible. Parecería contraproducente, ¿no? Si transfundo plaquetas para poder su mecanismo inmune. Ajá, por esa razón se Es que hay circunstancias en las que las cifras de plaquetas están bajas. O sea, están en bajo número y hay riesgo de sangrado, sobre todo lo que está en el nervio central, que es el más peligroso. Entonces se hace transfusión de plaquetas. También es un tratamiento pequeño, porque el tiempo de vida de las plaquetas, ¿cuántos hay una plaqueta? 120 días. 120 días. Entonces duró unos 10 días. 10 días. Las plaquetas duran 10 más o menos en promedio de la semana. Entonces es poco el tiempo. Será como medida salvadora en el caso de pintura sangrar. Ahora, tampoco hay niños que tienen 10.000 plaquetas y no hay mayor sangrado. Sí. Hay niños que tienen 50.000 plaquetas y están con una expresión de sangrado muy marcada. No hay una relación directa entre el número de plaquetas y el sangrado. No hay una relación directa. Es más, es ahí controlar el número de plaquetas y evidencia de sangrado, ¿no? Para transfundir. Se tiene que usar esa forma. Bueno, son las dos patologías más frecuentes que hay en pediatría. El PPI era bastante en pediatría. Los que han notado ahí, están viendo, ¿no? Hace unos días he pensado otro libro. No lo he visto de repente, pero no me veo un nuevo grupo de repente mañana. Pero sí está bien, ¿eh? Como si fuera así, está relacionado con procesos respiratorios, previos, ¿no? Que dicen que a veces tampoco no hay un antecedente importante, a veces no hay, y sin embargo presentan esta enfermedad. Ahora, siempre hay que ser diagnóstico diferencial con otras patologías, sobre todo con leucemias, ¿no? Pues todo es que tener un niño con lógico que el hemograma de primera instancia de ese examen les va a decir, ¿no? Solamente se comprometía las plaquetas y lo demás está normal. A veces hay compromiso de 2 L's y hay que hacer un estudio de médula ósea. Entonces, saber físico es importante. Examinar bien al niño, ver que no haya empatías patológicas, que no haya hepatomegalia patológica, hepatomegalia, en fin. Y
descarte se hace el diagnóstico. El otro paso que es la que nos interpreta la culpa de Henry, que como han visto es diferente, ¿no? En este caso hay una vasculitis de pequeños vasos, y la fisiopatología es totalmente diferente. Hay compromiso de otros sistemas, digestivo, articulares, a veces ingresan con dolor abdominal intenso y no hay lesiones en la piel, solamente dolor abdominal, circulación sanguinolenta y después aparecen las lesiones. Entonces son entidades propias del niño, las dos son las más frecuentes, tengan en cuenta siempre. A veces también pueden confundir la inflamación de las articulaciones con artritis. Se puede. Pero ahí, por ejemplo, les hace la referencia, ¿no? Estas son limitadas, no deforman las articulaciones como las artritis, las otras. Esta artritis no es deformante como la artritis juvenil, y en la parte renal, que no la descuide la parte renal, porque como les digo, a veces no se encuentra compromiso renal, pero sí después aparece. Entonces hay que monitorear al niño y seguir. ¿Algo que quieran agregar ustedes? ¿Alguna otra pregunta a sus compañeros? Bien, aplausos. Pero eso es por su criada o tiene alguna La culpa antropositopédica, pero sí, tiene un comportamiento igualito y hasta la fisiopatología que la exacto. Ese es más se presente que la vida. Sí, más se presente que la vida. La fisiopatología es igual que el síndrome hemolítico. Sí, que a veces